Ah, ok. ¿Eres del PT, no? Sí, soy de la fracción del PT y estamos en el movimiento en Morena con Andrés Manuel, hay un puñado de 30 legisladores más o menos, PRD, PT, Convergencia. Bien, ¿a qué se debe tu visita acá por el sur de California? Bueno, un grupo de compañeros de Morena me invitaron a dar una plática aquí a Los Ángeles y yo acepté con mucho gusto, es de hecho mi primer salida de esta naturaleza. Y quise venir a platicar, pues primero cómo están las cosas en México, ¿no? Cuál es la perspectiva, cómo vemos el proceso del 2012, cómo vemos las dificultades en torno a la elección, las propias dificultades del país, que son enormes, ¿no? El deterioro, la corrupción, la simulación, la desigualdad, la injusticia, el hambre, la desesperanza, una situación dramática, ensangrentada el territorio nacional, un poco comentar con ellos cómo están las cosas, compartirles algunas cifras que voy a dar sobre pobreza, sobre desigualdad, sobre número de asesinatos, inclusive más de 50,000 en lo que va del gobierno de facto de Calderón, y también hablar un poco sobre la situación acá de los mexicanos en Estados Unidos. A mí me parece que los migrantes juegan un papel muy importante. Es el segundo ingreso en divisas, son gente con mucha iniciativa, pero a la vez son gente que está aquí sobajada, golpeada, con la estima lastimada, perseguida como si delincuentes se trataran cuando vienen a aportar a la riqueza de este país. Entonces, pues es un poco hacer una reflexión sobre estas cosas y les traigo una tesis que quiero compartir a ver qué les parece. ¿Cuáles han sido sus principales aportaciones en el trabajo legislativo desde su incorporación a la Cámara de Diputados? Bueno, tendría que hablar de muchísimas cosas. Yo más bien diría que ahí están en YouTube montones de mis intervenciones, de mis planteamientos, de mis posiciones. Todavía no termino la legislatura, no sería el momento de hacer un balance, pero yo creo que más que personal, los diputados y las diputadas del movimiento hemos hecho un contrapeso muy importante, hemos jugado el papel de oposición, hemos denunciado los abusos, hemos evitado en la medida de lo posible los atropellos, las ilegalidades, y hemos evitado que algunas reformas contrarias al interés nacional se materialicen. Claro. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen del por qué no se pudo que se ampliara el padrón electoral de los mexicanos acá? Yo creo que no hay voluntad de los partidos del gobierno de hacer que sea una realidad el voto de los mexicanos en el extranjero, en Estados Unidos particularmente, que es donde están millones de mexicanos. Yo creo que al no haber esa voluntad, pues no se hace un proceso de, en vez de esta matrícula consular, pues la credencial de elector, que la gente como en otros países hacen en sus consulados puedan ir a votar el día de la elección por quien hayan decidido. Pues creo que eso es lo que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Y creo que también en ese sentido los mexicanos en Estados Unidos tienen que manifestar su interés, claro. Ellos están preocupados, sí están interesados en el país, sí están preocupados por el país, me consta, pero también están interesados por no ser visibles, ¿no? Para que no los corran del país, de Estados Unidos. Entonces, pues estamos en un círculo vicioso porque no pueden manifestarse, presionar, exigir que este tipo de derechos que son plenamente de ellos sean reconocidos, y tampoco pueden exigir respeto a sus derechos en este país porque cada que sacan la cara las represalias se vienen encima, ¿no? Claro. Entonces, pero tú ves que es importante de todos modos, aunque sean 50 o 60,000 los que voten de acá. No, yo creo que deberíamos lograr que los millones voten. Yo creo que es un problema del propio país. O sea, en México está votando, la última elección del Estado de México votó el 40% del padrón electoral. Entonces hay un desencanto, hay un hartazgo. Yo creo que tenemos que lograr que la gente pueda votar, que sea toda la que pueda participar, y es muy importante que en el caso de los mexicanos en Estados Unidos ese derecho se les respete. ¿Y cómo se podría asegurar que la matrícula consular pase a ser nuestro elemento para votar? ¿Qué significaría todo? No, yo creo que hay que emitirles las credencial para el elector para votar aquí, como pues eso identificaría que son mexicanos, eso identificaría su derecho, y en su momento el día de la elección les permitiría votar. Yo no creo que la matrícula se pueda convertir en un instrumento para votar.
creo que generaría mucha polémica, creo que abriría más problemas que los que resolvería. Si todo el mundo vota con credencial de elector, pues con credencial de elector. Lo que tendría que hacerse es un proceso de emisión, desde mi punto de vista, de credencial de elector para los residentes en Estados Unidos. Para los mexicanos que no conocemos mucho acerca del trabajo legislativo, ¿cuáles son las reformas que están a consideración para aprobarse en la Cámara Baja y sus posiciones en cada una de ellas, las más importantes? No, son muchísimas, pero podemos hablar. El tema principal de la Cámara, la tarea fundamental, es la aprobación del presupuesto de cada año. Esa es la facultad más importante de la Cámara, inclusive más que la legislación, porque eso le cambia la vida a la gente cada año. Pongo un ejemplo, o sea, son 3 billones y medio, 500 mil millones de pesos. Vale la pena la aclaración porque acá en inglés billón no es 1 millón de millones. Si se destina a educación, empleo, a salud, a vivienda, alimentación, pues tú impulsas el desarrollo de la gente y mejoras sus condiciones de vida. Pero si se destina, como pasa ahora, a dinero a la policía, al ejército, a la armada, a los grandes bancos extranjeros. Le hemos dado más de 100 mil millones de pesos a Citibank, que es uno de los grupos más poderosos financieros del mundo, y no se da a lo fundamental. A mí me parece que el tema del presupuesto es fundamental, y están queriendo aprobar la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que militarizaría al país de manera definitiva. Tendrá un gobierno de facto militar, los hechos. Yo espero que esa no pase, sobre todo después del asesinato de un diputado del PRI de apellido Villanueva, después del allanamiento de la casa del diputado Bailey en Monterrey. Yo veo muy difícil que esa reforma pase. La reforma laboral tampoco creo que pase. Quieren acabar con los derechos de los trabajadores en México, acabar con la seguridad social, con la antigüedad, con el aguinaldo, con las vacaciones, con las pensiones. Pues esto no puede ser. Si aprobaran esa ley, yo creo que no. ¿Cuáles serían las consecuencias para los No, pues liquidar los derechos de los trabajadores, ¿no? Ya dicen, como en Estados Unidos pago por hora, pues si nada más que en México quieren pagar 5 pesos la hora, o sea, no puede ser. Eso es absurdo. Liquidaría los derechos de los trabajadores, ¿no? Sería un retroceso gravísimo. Entonces yo espero que esas dos iniciativas no pasen, y acaba de mandar Calderón este jueves una iniciativa de reforma al Código Penal que quiere por la puerta trasera otra vez volver a la militarización del país, no a la militarización, sino a la violación de derechos y garantías constitucionales, con detenciones sin orden judicial, allanamientos sin orden judicial, retenciones más allá del plazo constitucional, pues que son cosas absolutamente inaceptables y violatorias de los derechos y garantías que hay en México. Disculpe, licenciado. Por ejemplo, a veces los mexicanos radicados en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, estamos un poco disasociados de lo que sucede a nivel gubernamental o de las propuestas o iniciativas que se piensan aprobar. A nosotros, los mexicanos radicados en el extranjero, ¿cómo nos afectaría esta Ley de Seguridad Nacional? Bueno, yo creo que para ustedes la afectación que tiene es que cada que vayan a México pues, se van a encontrar con un estado militar, se van a encontrar con retenes militares en todos lados, se van a encontrar con revisiones ilegales en todos lados, se van a encontrar con que pueden detenerlos y llevarlos a la zona militar y tenerlos el tiempo que quieran si le parece sospechoso a la autoridad militar. O sea, pues que sus derechos y garantías serían violentados en el territorio nacional cuando fueran, pues que estarían sujetos a las mismas arbitrariedades y atropellos que está sujeto todo mexicano que se desplaza por el territorio nacional. Pues acá en Estados Unidos no tendrían ninguna afectación en ese sentido. ¿Quién apoya esa propuesta? El PAN, fundamentalmente, fue una iniciativa mandada por Calderón. El PRI había manifestado su decisión de impulsarla, luego hubo presiones, se echó para atrás, luego volvió a decir que sí, luego volvió a hacer presión y se fue para atrás. En esas estamos. ¿Y quién se opone? Nos oponemos a la izquierda, fundamentalmente. Usted en el 2009 y constantemente, periódicamente, ha señalado que la bancada de derecha del PAN y del PRI privilegian a ciertos empresarios. ¿Cómo es eso? Sí. Explíquenos más para los que no estamos enterados, por favor. Sí, cómo no. Mira, te pongo un ejemplo. Les